El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo una semana espectacular. Yo soy Jessica Torres y pues nos escuchamos como cada viernes aquí en el IMER Radio, todas las voces. Invitarles a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Y el día de hoy tenemos como invitado al doctor en investigación en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mejor conocida como Flaxo, y pues también es sociólogo y cuenta con una maestría en antropología social por la UNAM. Estamos hablando del doctor Xcuautli Zamora Sáenz, y pues él nos va a platicar sobre este tema tan importante que hemos enfrentado no solamente de tiempos recientes, sino también es un desafío que tenemos para el futuro sobre el día cero, y pues que tiene que ver con que en las ciudades, en las regiones o en el país pues no exista suficiente agua para satisfacer las necesidades básicas para subsistir y desarrollarse. Es un problema de crisis hídrica, no solamente de México, sino de diversas partes del mundo. Pero para este tema, nuestro querido doctor Zamora Sáenz nos va a explicar al respecto. Bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Hola, ¿qué tal, Jessica? Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación para hablar sobre este tema que creo que cada vez le interesa más a la ciudadanía, porque ahora sí que sin agua no hay vida. Totalmente, y pues bueno, la Conagua ha reportado que más del 75% del país está siendo afectado por sequías, y que pues bueno, este día cero lo tenemos que traer a colación y presente, no solamente ahorita con estos cambios climáticos, sino también por el cuidado del agua en general. Pero platíquenos de qué va este día cero. Sí, Jessica, creo que es muy importante que la audiencia le podamos compartir este concepto que cada vez se ha ido ampliando y difundiendo más, que es el del día cero. ¿Y en qué consiste? Es como una proyección, normalmente una proyección de carácter distópico, o sea que no nos gustaría que llegara ese día, en donde la autoridad de una ciudad se ve totalmente comprometida en términos del abasto de agua potable a la mayoría o a la totalidad de la población. Es decir, que la autoridad de gobierno puede decir, ¿sabes qué? Este día, después de este día, yo no te puedo garantizar que tengas agua en tu casa. A lo mejor lo que puedo hacer es pues, crear algunas fuentes comunes donde vayas y te dé una cantidad de agua mientras pasa este momento crítico que, como bien mencionaste en la introducción, puede deberse a unas circunstancias de sequías muy prolongadas, las cuales también llegan a ser mucho más crudas por el cambio climático global, pero también, y creo que también es fundamental subrayarlo, por una inadecuada gestión del recurso, en donde pues no se tuvieron las medidas necesarias para evitar justo este día cero. Y ahorita que está hablando que no se tomaron las medidas preventivas, la política pública, incluso el mensaje a la población en general de cuidar el agua, de cuidar estos recursos naturales, porque bueno, tenemos entendido que también es un derecho humano, los derechos ambientales. Entonces, en este punto en el que nos encontramos, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas se están implementando, sobre todo en México, para abordar este tema de hacernos más conscientes de que si bien tenemos derecho a un medio ambiente adecuado, pues lo cierto es que también tenemos cierta responsabilidad al respecto? Pues mira, Jessica, esta investigación que tú mencionaste, que es por la que me invitas a participar en tu programa, hace una comparación de 5 megaciudades, las 5 megaciudades más grandes del mundo, y su relación con respecto al agua potable. Por megaciudad entendemos aquellas que tienen 10 o más millones de habitantes. Y la Ciudad de México es la 5ª megaciudad más grande del mundo. Entonces, en ella, lo que quería plantear como idea central es que todas estas megaciudades van teniendo cada vez más problemáticas para poder garantizar el derecho humano al agua, como bien lo mencionaste. Y entonces, ¿qué hacen los gobiernos
locales o federales para no incumplir este derecho, o si en su constitución no lo tienen como un derecho humano, bueno, para no privar de este vital recurso que es fundamental para todas las actividades humanas, de todas las especies y de varios ecosistemas, bueno, y de todos los ecosistemas. Y ahí un poco lo que yo quería subrayar era cómo cada una de las megaciudades parten de diferentes momentos con capacidades, recursos, trayectorias históricas en la cuestión del agua, lo cual hace una cantidad de escenarios muy diverso. Hay ciudades, estoy pensando fundamentalmente en Tokio, que es muy complicado que llegue a tener en breve un día cero. A pesar de ser la megaciudad más grande del planeta, han venido trabajando desde la década de los 70 en ver cómo se puede implementar políticas para un uso mucho más eficiente del agua. Entonces, desde aquella época tienen un programa que se llama Fuga Cero. Imagínate, Jessica, imagínense toda la audiencia que nos está escuchando, cuáles son los problemas que los habitantes de Tokio tienen al respecto. Ellos están construyendo un segundo sistema de abastecimiento de agua potable para que se active en caso de algún terremoto, de alguna catástrofe, y no deje de llegar el agua a las viviendas. Es un segundo sistema. O sea, el primer sistema funciona prácticamente a la perfección. Debe tener 2% de fugas, sobre las cuales además están trabajando. Y ellos tienen los recursos, la política y la visión para decir, oigan, pero estamos en una región sísmica. ¿Qué pasa si de pronto llega un terremoto de grandes magnitudes? ¿Cómo le vamos a hacer para que el agua llegue a todas las viviendas? Y están construyendo entonces un segundo sistema de distribución de agua potable que se active en momentos de emergencia. Y en contraparte, para hablar de una realidad que más nos toca, que es la Ciudad de México, en el cual en la opinión pública se ha tematizado mucho el tema del agua, pues estamos todavía en propuestas que la ciudadanía pudo haber escuchado en los debates para la jefatura de gobierno de implementar un programa de fuga, porque llevamos al menos 2 o 3 décadas en donde las y los académicos, con una aceptación por parte de las autoridades, han indicado que 40% del agua que se distribuye en la Ciudad de México se pierde por fugas en el sistema de distribución. Y eso, Jessica, es una cantidad pues muy alta. Claro. ¿No? Que Pues prácticamente sí, está hablando de la mitad, ¿no? De la mitad del agua que está circulando en este momento en tuberías se está fugando. Y esto en realidad en una ciudad muy contrastante, donde hay alcaldías que no han tenido problemas de escasez, con el clásico ejemplo que suele utilizarse para ejemplificar cómo el día cero ha sido una realidad para muchas viviendas, principalmente en la alcaldía Iztapalapa, ¿no? O en lugares de difícil acceso, ya sea porque sean asentamientos irregulares o porque en su momento lo fueron, después se regularizaron, pero no necesariamente el servicio de agua potable. Y ahorita que comentas este punto me parece muy alarmante, sobre todo el que el 40% del agua potable, es decir, la que utilizamos el día a día, se nos está fugando por estas fallas, por esta falta de mantenimiento, por esta falta de infraestructura, de inversión pública, algo que es tan importante y tan vital y que al final del día, como población mexicana, pues bueno, se pagan impuestos y también se paga el servicio del agua. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué autoridades del Estado mexicano son responsables de, primero, arreglar el tema de la falla, vaya, donde se está filtrando, donde se está haciendo un derroche de agua porque no hay una infraestructura cuidada, y también pues cómo es que también la población puede involucrarse más en hacer este tipo de peticiones para que contemos con un servicio no solamente adecuado, sino también pues que evitemos las fugas? Mira, qué bueno que lo comentas en términos de una corresponsabilidad, ¿no? Porque no se trata únicamente de señalar con el dedo flamígero a las autoridades de que no han implementado las políticas que requiere la ciudad, pero también asumir una corresponsabilidad ciudadana en donde si nosotros tenemos la obligación ética de no desperdiciar el agua en casa, de reparar las fugas que pueda haber en algún grifo, en el inodoro, en la regadera. Hay muchas prácticas que tú eres muy joven, pero desde la década de los 80 ya hay como anuncios que aparecían en forma de comerciales en la televisión, donde se invitaba a... Me acuerdo mucho de un comercial de un niñito que decía, ciérrale, ¿no? Ya ciérrale.
de no desperdiciar el agua. Y eso creo que está muy bien. O sea, creo que sí hay que construir una corresponsabilidad ciudadana y que nosotros formemos parte de la solución desde las actividades que podemos hacer en casa y en espacios públicos, pero también siendo críticos y exigiendo a que las autoridades respondan y atiendan los problemas que son fundamentales para el desarrollo sostenible de la ciudad o para el propio mantenimiento de la ciudad. Y es ahí, en el caso de la Ciudad de México, en donde debe haber una coparticipación del gobierno federal con la Comisión Nacional del Agua, con la CONAGUA y con el organismo operador local, que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en donde pues la magnitud del problema ha llegado a un nivel tan importante que sí se requiere un presupuesto alto para poder avanzar, levantar. Bueno, hay tecnologías donde a lo mejor ya no es necesario levantar toda la calle, pero sí necesita haber un cambio de tuberías, construir también plantas de tratamiento, o sea, acercarnos a una visión integral del agua, que implica sí detener las fugas, pero también el agua residual, tratarla, reusarla, para que en vez de agua que podamos estar extrayendo del subsuelo, pues utilicemos agua tratada para el riego de áreas verdes, de jardines, las nuevas construcciones se supone que están obligadas, ¿no?, a tener aguas grises para poder hacer algunos usos de agua potable pero no consumible. Proyectos que continúen con la política de aprovechamiento de agua de lluvia, con la recuperación de ríos y algunos cuerpos de agua superficial y la protección del suelo de conservación, o sea, que la ciudad siga teniendo espacios en donde se pueda infiltrar el agua para que los acuíferos no sigan siendo sobreexplotados, se vayan vaciando, se vayan compactando y tengamos como resultado estos hundimientos diferenciales que, si te fijas de una manera muy pues sistémica, suelen ser también a veces factores que van rompiendo las propias tuberías. Si la ciudad se va hundiendo de manera dispareja, pues llega el momento en que el tubo no lo resiste y se rompe. Entonces, tiene que ser un acercamiento integral en donde la autoridad debe plantearlo como una política de Estado, y con esto quiere decir que, así como lo hicieron en Tokio, desde un plan creado e implementado desde 1970 hasta la fecha, haya una política con una visión de 20, 30 años para la ciudad que nos permita poder tener suficiente agua para toda la población y tomando en cuenta que estos escenarios pueden ser cada vez más constantes por el cambio climático que también ya señalaste. Pues has abordado muchos puntos muy importantes, sobre todo esta tarea que se debe de realizar de forma integral entre la CONAGUA, entre los gobiernos, ya sea federal y locales, y la población en general, así como el utilizar el agua residual, esta agua pluvial también que viene de la lluvia y de otros aspectos como estas aguas tratadas, por ejemplo, para poder hacer otras actividades que si bien no son para el consumo, pues evidentemente van a apoyar y contribuir también al medio ambiente. Pero vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien, estamos con el doctor Zamora Sáenz hablando sobre el Día Cero. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos de una breve pausa y estamos con el doctor Izcuautli Zamora Sáenz, quien es doctor en investigación por la Flaxo, y estamos platicando sobre el Día Cero, este escenario en el cual pues en las regiones del país, en el país en general o en la Ciudad de México, pues nos quedemos sin agua suficiente para satisfacer necesidades básicas para subsistir y desarrollarnos. Y antes de la pausa nos estaba compartiendo que es importante tener una política pública integral en el cual se trabaje de manera conjunta, no solamente nosotros como población y sociedad en general, sino también con las autoridades del Estado mexicano, asimismo de una política pública que nos comentaba que ha sido exitosa, por ejemplo, en el caso de Tokio, que si bien se ha implementado desde los años 70, es decir, ya estamos hablando más de 50 años, pues lo cierto es que ha dado resultados positivos.
Y pues bueno, ya regresamos de la pausa, doctor, y también nos estaba invitando a hacer conciencia pues sobre estos cambios, no solamente de relieves, de la cuestión de los sismos que modifican las estructuras, la arquitectura, la infraestructura también de cómo están los tubos, todas estas conexiones del subsuelo y que también el cambio climático es importante y así mismo como pues esta sostenibilidad hídrica de pues, aprovechar las aguas negras, aguas tratadas, entre otros aspectos. Platíquenos un poquito más. Sí, Jessica, mira, yo creo que vamos a recordar un poco por qué este año se empezó a hablar de un día cero para la Ciudad de México. El antecedente a nivel mundial que tenemos fue en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Ahí es donde por primera vez se empieza a hablar de un día cero. Y esto tiene que ver porque es una ciudad que se abastece principalmente de fuentes superficiales, o sea, de ríos y lagos, a partir de un sistema de un sistema de presas que llevan el agua a la ciudad. Y durante 3 o 4 años hubo problemas, más bien, hubo una sequía prolongada que hizo que la cantidad de agua almacenada bajara dramáticamente, y es ahí donde las autoridades dijeron, cuidado, estamos en una problemática fundamental para la vida y la pervivencia de esta ciudad, y entonces acuñan el término de día cero. Dicen, si no hacemos las medidas adecuadas, este día nos podemos quedar sin una gota de agua. Creo que el antecedente es importante, Jessica, porque a diferencia de Ciudad del Cabo, la Ciudad de México sigue teniendo como principal fuente de abastecimiento de agua potable el subsuelo, lo que nosotros extraemos del acuífero. Pero llevamos 3 o 4 años en donde el sistema Cutzamala es la principal fuente de aportación externa de la cuenca. Ha tenido una prolongada sequía y entonces hemos llegado a abril y ahora mayo con un nivel de almacenamiento que ronda entre el 30% hacia abajo. Y eso es lo que hizo que alertara a las autoridades del agua a decir, esto ya lleva varios años, la sequía se está prolongando, y si recordamos que el sistema Cutzamala es, digo, la principal fuente de aportación externa de la cuenca, esto nos pone en un predicamento porque no podemos seguir extrayendo más agua del acuífero, porque si lo seguimos haciendo, entonces la presión va a ser altísima, el fenómeno de subsidencia o de los hundimientos que mencionamos hace rato se acelerarían, y todo esto tendría una problemática mucho más amplia en diferentes dimensiones. Y creo que también algo que es muy importante que las y los capitalinos entendamos es que este nivel de estrés hídrico que tiene la ciudad no es tampoco tan reciente. O sea, en la década de 1950, por primera vez la ciudad las autoridades de la ciudad dijeron que las fuentes que tenemos aquí son insuficientes para el crecimiento urbano que tenemos. Y es cuando por primera vez se trae agua de cuencas externas, que fue el sistema Lerma. Y ya desde finales de la década de los 70 se empieza a construir este segundo sistema de abastecimiento externo, que fue el Cutzamala, que se inaugura en 1982. ¿Te das cuenta? Y Estamos viendo que esto se construye desde que la Ciudad de México empieza a crecer de una manera acelerada a mediados del siglo XX. No es un fenómeno nuevo, pero con esta idea cierro por alguna duda que vaya teniendo, Jessica. Pero ahora el contexto sí es distinto. Ahora no es tan fácil que traigamos agua de otros lugares, porque hay una mayor conciencia de los desequilibrios ecológicos que eso genera, y sobre que le estamos quitando el agua a otras comunidades para traerla a la capital. Creo que eso hace que la propia ciudadanía sea muy crítica de que la solución consiste en traer más agua de lugares cada vez más alejados. Y este punto me parece que es importante. ¿Por qué? Porque se está desabasteciendo agua, que es un derecho para todas las personas, sin importar su ubicación, y que se esté privilegiando a ciertas zonas como la Ciudad de México, como nos comentas, pues sin duda genera una situación crítica, aunado a que, como bien nos comentas, pues el sistema Cutzamala prevé que para próximos tiempos pues se empiece a ver más cercano este día cero en el cual no exista suficiente agua, y que pues por lo tanto o esperemos hasta septiembre a que haya un cambio climático en el cual comienza el periodo de lluvias,
o esperar a que otros sistemas igual de aguas, pues bueno, puedan apoyar a gestionar y a poder cubrir con esta demanda tan grande de agua, vaya, para el día a día, sobre todo también el concientizar a la población mexicana, al que también se analice el tema de tarifas diferenciadas y como bien comentas, este control de fugas también. Pero respecto al tema de alternativas de, como nos contaba, de usos residuales y agua tratada, pues ¿qué se puede hacer al respecto? Creo que el abordaje que se requiere, insisto en el tema de que debe ser algo integral. Tenemos que desarrollar una nueva cultura del agua, pero que también los grandes usuarios puedan pagar las tarifas correspondientes para el mantenimiento y la construcción de más infraestructura hídrica. Primero, aprovechar de manera sostenible los recursos que ya están aquí en la ciudad. Me refiero a los recursos hídricos que ya están aquí en la ciudad. Y una vez que todo este sistema de distribución y abastecimiento funciona a la perfección, cercano a la fuga cero, podemos ir pensando si aún así se requiere ir a lo mejor utilizando algunos cuerpos de agua superficial, ríos, lagunas como sistemas de captación que también ayuden a disminuir la presión que tiene el acuífero, plantas de tratamiento y sobre todo que esa agua tratada realmente se emplee en usos, por ejemplo, urbanos. O sea, que todos los autos o todos los centros de negocio que lavan los autos utilicen única y exclusivamente agua tratada. Y así muchos otros usos que no son para consumo humano, o sea, no son para beber. Y esto tiene que ir también de la mano con políticas intersectoriales. A veces olvidamos, Jessica, que la mayor cantidad de agua que se utiliza en México y en el mundo es en la agricultura. O sea, no son las ciudades, no son los usos industriales, no son los usos domésticos, es en la agricultura y es ahí donde también necesitamos ser mucho más eficientes en el tipo de riego que podemos utilizar para que no se utilice y se desperdicie agua ahí, sino que pueda tecnificarse, utilizar sistemas mucho más eficientes que nos permitan tampoco quitarle agua a otros ecosistemas o a otras especies. Y ahorita, bueno, este punto me parece importante también que la población sepa que no se van a utilizar aguas residuales ni tratadas para el riego de nuestros alimentos, de nuestras frutas, de nuestras verduras, de lo que utilizamos para nuestro consumo, que eso se va a utilizar para otras cuestiones, pero quisiera hacerte una última pregunta. Ujú. El tema de, pues, de las tecnologías. ¿Tenemos una viabilidad o es posible la modernización de esta infraestructura o vamos a continuar en este mismo escenario con las mismas fallas o con la misma infraestructura? No, no, Jessica, este documento que hemos comentado a lo largo de la plática concluye un poco con esa idea. De hecho, quiero invitar a toda la audiencia que pueda descargar esta investigación en el repositorio digital del Instituto Belisario Domínguez, que es www.ibd.senado.gov.mx. La descarga es gratuita y pueden encontrar ahí además otros documentos de investigación que pueden serles de interés. Con la idea que termino es que cuando hablamos de día cero, no necesariamente tenemos que tener una visión pesimista y catastrófica. Es un signo de alerta que debe ser tomado muy en serio, en donde la corresponsabilidad de todos los actores, comenzando por el gobierno, porque tienen el derecho constitucional de garantizar el derecho humano al agua, empiecen a tomar las medidas correspondientes, para lo cual sí hay tecnología, sí hay recursos humanos, científicos y tecnológicos dentro del propio gobierno y dentro de los centros de investigación, universidades públicas y privadas también, que pueden contribuir a solucionar esta problemática. Lo que se requiere es ver la prioridad, o sea, ponerlo realmente como una prioridad presupuestal, que se vayan año con año destinando los recursos suficientes para la renovación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica que garantice el abastecimiento y la calidad del agua y que además este uso de los recursos sea totalmente transparente y abierto al escrutinio de la ciudadanía para que veamos que se están empleando de la mejor manera para solucionar tal vez, Jessica, el problema ambiental más importante que tiene la ciudad y que si seguimos en esta tendencia, no solamente la ciudad, sino varias ciudades del país y en una de esas, pues encontrar alternativas para modificar la relación que hemos tenido con el agua. Y pues lo estamos viviendo con
las constantes contingencias ambientales en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Pero creo, doctor, se nos acabó el tiempo y quisiera pedirle redes sociales, ¿cómo podemos localizarle? Sí, a mí me pueden escribir y ver los materiales que voy colgando con cierta frecuencia en mi cuenta de X, que es @itzaben, ITZAB. Ahí es donde tengo el principal uso público de redes sociales para compartir la información que voy generando. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo soy Jessica Torres y hablamos sobre el día cero con el doctor en Ciencias Sociales Itzcuautli Zamora Sáenz. Que tengan una excelente semana. Adiós, doctor, muchas gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.